descubre el audio sagrado que revela 3 milagros de prosperidad divina en solo 7 días de oración en el pequeño y vibrante pueblo de San Martín, donde las montañas abrazan al cielo. Ana, una madre soltera de 32 años, se encontraba en el epicentro de su tormenta. Con sus 3 hijos colmando su hogar de risas y sueños, la lucha por el sustento la llevaba a renunciar a su propia paz. Sin embargo, su fe ardía como el mejor sol de la mañana, una luz que iluminaba su camino. Un día, mientras oraba con fervor en la iglesia San José, llena de frescos coloridos y tejas rojas, un anciano de cabello plateado le acercó un mensaje divino. Si entregas tu corazón a la oración en los próximos 7 días, experimentarás 3 milagros de prosperidad. Las palabras reverberaban en su interior como un eco celestial, trayendo consigo una chispa de esperanza, pero las sombras de la incredulidad comenzaron a cernirse sobre ella. Las habladurías se deslizaron como serpientes entre los murmullos de su comunidad. ¿Milagros? ¿Qué tonterías son esas?, se decían unos a otros, mientras Ana, ajena a sus comentarios, sentía como su determinación se convertía en una llama ardiente, dispuesta a dividir la oscuridad de la duda. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?, pensaba con fe profunda. Sin embargo, su hermana, frunciendo el ceño y cargada de angustia, le aconsejaba abandonar esos sueños imposibles y enfocarse en trabajar más. Sus palabras eran balas cargadas de temor. La semana avanzaba pesada, con dificultades desgastantes. Las despensas gritaban por alimentos y sus hijos, con miradas preocupadas, la atormentaban con preguntas. Justo cuando el abismo emocional la asediaba, la oración se convirtió en su escudo. Ana decidió no rendirse. «Unámonos en oración», proclamó, convocando a sus vecinos a participar en reuniones en la iglesia. Las luces de las velas parpadeaban como estrellas, y la congregación vibraba al unísono. Sus voces se alzaban como un canto angélico, llenando el lugar de esperanzas renovadas. En ese rincón sagrado, Ana sentía que la presencia de Dios envolvía todo y sus lágrimas caían como ríos de gratitud. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El último día llegó. La iglesia estaba repleta de almas deseosas, oídos atentos a las súplicas divinas. Ana, con el pecho henchido de esperanza, se postró ante el altar, rodeada de amor y fe vibrante. Con manos levantadas y corazones acoplados, todos oraban fervientemente. En aquel momento, un silencio sagrado se apoderó del ambiente, y la comunión con lo divino fue palpable. Entonces, llegó la revelación. Un manto de paz la envolvió, y en su corazón sintió un aliento nuevo, como si el universo respondiera a su llamado. Al salir, su vida dio un giro repentino. Una llamada inesperada iluminó su día, un trabajo prometedor que ofrecía estabilidad. La salud de su hija, por fin, se restablecía como un milagro sin explicación. Pero lo más impactante fue el mensaje de su hermano, quien, con humildad, entró al hogar en busca de reconciliación. Ana observaba todo con asombro, y aunque los milagros aparecían uno tras otro, una pregunta latía en su mente: ¿es este solo el comienzo de algo aún más grande? La vida en San Martín vibraba con la posibilidad de lo divino. Las montañas susurraban promesas, y Ana se preguntaba cuál sería el próximo movimiento del destino. Ana despertó ese nuevo día con el corazón aún palpitante por la maravilla de los milagros recientes. El sol iluminaba su hogar con un cálido resplandor, y sus hijos reían mientras se preparaban para el colegio. La risa infantil era un eco de esperanza que resonaba en las paredes de la casa, un recordatorio del poder restaurador de la fe. Mientras sus pequeños se afanaban por comer, Ana tomó un momento para cerrar los ojos y agradecer. Su corazón estaba colmado de gratitud por la nueva oportunidad laboral y la sanación de su hija. Había visto con sus propios ojos cómo las oraciones podían mover montañas, y esa certeza la llenó de energía renovada. Pero en el fondo de su ser, sentía que esto era solo el preludio de un propósito mayor. Después de dejar a sus hijos en la escuela, Ana se dirigió a la iglesia. El olor a incienso aún flotaba en el aire, y la luz que entraba por las ventanas parecía vibrar con la presencia divina. Se sentó en un banco, dejando que la paz la envolviera nuevamente.
En su interior, algo estaba a punto de suceder, y su espíritu lo sabía. La sensación de expectación la empujó a escribir una carta a Dios. Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. ¿Pero qué más tienes para mí? Estoy lista para recibir todo lo que has prometido. Mientras escribía, el anciano de cabello plateado apareció de nuevo, como un susurro en su mente. Los milagros no siempre llegan como los esperamos, había dicho en su primera visita. Su voz resonó en su corazón, llenándola de curiosidad y anhelo. ¿Qué tendría planeado Dios para ella y su familia? Pronto, Ana comenzó a escuchar rumores sobre un evento especial que se llevaría a cabo en la iglesia, una noche de adoración, donde llenos de fe, los miembros de la comunidad compartirían testimonios sobre cómo Dios había transformado sus vidas. Esta noticia encendió una chispa en su espíritu. Debo participar, pensó con determinación. La noche prometedora llegó, y la iglesia se iluminó con la luz de cientos de velas. Los impactos de la fe se sentían en el aire. Ana observó a sus vecinos compartir historias de lucha, pérdida y triunfo. Cada relato resonaba profundamente en su corazón. Mientras su mente reflexionaba sobre su propia historia, recordó el poder de la oración colectiva y cómo habían levantado su voz juntos días antes. Cuando llegó su turno, se levantó del asiento, sintiendo una oleada de calor recorrer su cuerpo. Con cada palabra que pronunciaba, su voz se llenaba de fuerza. Había visto cómo Dios había transformado su incertidumbre en esperanza, y lo compartió con confianza. Las lágrimas surcaban su rostro mientras expresaba el deseo de que otros también recibieran esa misma experiencia. La congregación escuchó, inmersa en su relato. Al final de su testimonio, algo extraordinario ocurrió. Un silencio profundo envolvió el lugar, la atmósfera se volvió densa con la presencia del Espíritu Santo. Ana sintió un impulso de fe que emanaba desde el fondo de su ser. Hoy es el comienzo de muchos más milagros, dijo con convicción, y los murmullos de afirmación resonaron a su alrededor. Después de ese emotivo momento, un grupo de almas se acercó a ella. Eran personas que habían sentido el llamado a unirse en oración por más milagros. Ana, emocionada, aceptó la invitación a liderar un grupo de oración semanal en su propia casa, creando un espacio sagrado para la comunidad. Mientras se despedía, Ana miró hacia las montañas. Ellas siempre habían sido testigos del llamado divino en su vida. ¿Estaremos preparados para todo lo que vendrá?, se preguntó con expectativa. La noche había sido un símbolo poderoso de unión y fe, pero su corazón latía con la pregunta: ¿qué otras pruebas de fe prepararía Dios para ella y su familia en el camino hacia su propósito y misión aún desconocidos? Ana se despertó la mañana siguiente con una energía vibrante que la llevaba a sentir que cada nuevo día era un regalo. El canto de los pájaros resonaba en sus oídos, como si la naturaleza misma celebrara la llegada de un nuevo amanecer. Sonreía mientras preparaba el desayuno, su mente estaba ocupada, no solo en los quehaceres del hogar, sino en el emocionante desafío que le esperaba por la tarde en su grupo de oración. Como el tiempo pasaba, sentía una mezcla de nervios y entusiasmo. Había muchas personas en su vida que necesitaban desesperadamente una palabra de aliento, un milagro en sus propias vidas. Su hogar se convertiría en un refugio, un punto de encuentro donde las almas se unirían en busca de transformación. La idea le llenaba el corazón de alegría, pero también de una incómoda inquietud. ¿Sería capaz de guiar ese grupo? ¿Tendría las palabras adecuadas para motivar y animar? Dios, ayúdame, murmuró mientras barría el suelo del salón. La respuesta llegó como una brisa suave que acarició su piel. Su fe le recordaba que su fortaleza provenía de la unión en la oración y no de su propia capacidad. En la tarde, cuando los primeros miembros fueron llegando, Ana decidió abrir la sesión con un sencillo momento de alabanza. Con cada nota de las canciones que entonaban, las tensiones y preocupaciones se desvanecían en un ambiente cargado de amor y fe. Se fijó en las caras iluminadas de sus amigos y desconocidos, cada uno con sus propias cargas, haciendo que la presencia de Dios se manifestara de manera palpable. Fue entonces cuando un joven, Carlos, tomó la palabra. Su voz temblaba mientras compartía su historia, una travesía de pérdida y dudas. Ana lo observaba con atención, sintiéndose profundamente conectada. A veces siento que no tengo nada, pero en mi corazón sé que Dios aún tiene un propósito para mí, confesó él, y esas palabras resonaron en cada rincón del salón. Mientras Carlos hablaba, una idea comenzó a florecer en la mente de Ana. Uniendo sus experiencias, la instó a compartir su propio testimonio, recordando a la comunidad el poder de la transformación divina.
Con cada palabra, sentía como las sombras de la inseguridad se disipaban, y fue como si la luz del Espíritu Santo llenara el lugar aquella noche. Las historias se entrelazaron, cada testimonio se volvió un hilo de esperanza. Ana observaba a su alrededor, notando los ojos brillantes, las manos alzadas, señales de fe que emergían como flores en la primavera. Cuando llegó el momento de orar en conjunto, Ana sintió una oleada de emoción. Eran tiempos difíciles, pero estaba claro, la fe podía mover montañas. Al finalizar la reunión, un profundo silencio llena el espacio. La atmósfera era sagrada, cada uno sintió que el cielo se había acercado, como si Dios mismo estuviera presente entre ellos. Antes de que todos se fueran, Ana les pidió que seguirán orando por Giro en sus vidas y por su comunidad. Este es solo el comienzo, dijo, mientras una incomprensible paz llenaba el aire. Al ver las reacciones de quienes se marchaban, sabía que algo grande estaba tomando forma. Aunque la noche había concluido, había una nueva inquietud en su corazón. ¿Qué otros caminos abrirá Dios para nosotros?, reflexionó, sintiendo una mezcla de anticipación y temor. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple grupo de oración podría transformarse en algo mucho más grande, y así, mientras se preparaba para acostarse, Ana no pudo evitar preguntarse, ¿qué milagros más están por llegar a nuestra puerta? ¿Qué planes tiene Dios para todos nosotros? Con esa inquietante pregunta resonando en su mente, se sumió en el sueño, ansiosa por descubrir lo que el nuevo día les traería. Ana despertó al día siguiente con el corazón todavía latiendo de emoción. La luz del sol se filtraba entre las cortinas, y cada rayo parecía susurrar promesas de milagros por venir. De repente, el entorno común de su hogar se transformó en un santuario donde la esperanza brillaba intensamente. Desayunó con una cierta expectativa en el aire. Mientras tomaba su café, miró por la ventana hacia el jardín, donde las flores comenzaban a abrirse. Así como estas flores florecen, yo quiero que nuestras almas florezcan, pensó. Con cada sorbo, se llenaba de una convicción renovada de que su papel era ser una facilitadora del amor y la gracia de Dios. Esa tarde, se reunió con algunos amigos en la iglesia para planificar la próxima sesión de oración. Había algo contagioso en su entusiasmo. Mientras compartían ideas, Ana sintió que el Espíritu Santo estaba entre ellos, guiándolos y fortaleciendo su propósito. Vamos a orar por cada persona que viene. Que cada uno sienta el abrazo de Dios en su vida, sugirió con firmeza. Al salir de la reunión, un viejo amigo llamado Javier se acercó a ella. Ana, veo en tus ojos algo diferente. ¿Qué ha cambiado?, le preguntó, curioso. Ella sonrió, y sin pensarlo dos veces, le contó sobre la noche anterior, de cómo cada testimonio había abierto una puerta a nuevas posibilidades. Javier la miró con asombro. Eso suena poderoso. ¿Sientes que esto es solo el principio? Así lo siento, respondió Ana, sintiendo que una chispa de revelación iluminaba su interior. Dios nos está uniendo por algo mayor. Debemos confiar. Los días pasaron rápidamente mientras el grupo se preparaba para el encuentro de oración. Ana dedicaba cada momento libre a meditar, a buscar en su corazón lo que Dios quería revelar. Cada verso de la Biblia que leía cobraba vida, resonando con un mensaje personal. Llegó la tarde del encuentro, y conforme los participantes empezaron a llegar, el ambiente se llenó de una energía palpable. Al abrir la sesión con un himno alegre, una risa contagiosa comenzó a brotar. Ana miró a su alrededor, recordó todos esos rostros, y en ese instante sintió un hilo invisible que conectaba cada alma presente. Eran un solo cuerpo en Cristo. Por primera vez, comprendió el significado de ser parte de una comunidad de fe. Justo en el momento en que las voces se unieron en oración, una mujer llamada Isabel rompió a llorar. Su lucha con la ansiedad había sido una carga prolongada. Ana la abrazó, sintiendo el peso del dolor en su alma. Dios está aquí, te ve y te ama, le susurró. En ese abrazo sagrado, Ana se dio cuenta de que la oración no solo era un acto, sino una conexión espiritual profunda que podía mover montañas de sufrimiento. Mientras compartían sus historias, se abrieron nuevas visiones. Ana sintió que no solo estaban orando por milagros individuales, sino que se estaban preparando para algo sin precedentes. El poder de sus intenciones unidas era poderoso. Cuando llegaron al cierre de la reunión, Ana pidió que levantaran la mano a aquellos que sentían un cambio en su corazón. Casi todos levantaron la mano, un mar de brazos alzados en señal de nueva fe. Esto es solo el comienzo, declaró Ana, con la voz llena de confianza y amor. Saldremos de aquí como heraldos de la luz de Dios. Ya al despedirse, Ana sintió una sensación de asombro. Mientras el grupo se dispersaba, su mente se llenó de preguntas.
¿Y si esto sigue creciendo? ¿Qué pasará cuando más personas se unan a nosotros? ¿Qué milagros Dios tiene aún preparados? Ella sonrió con la certeza de que el viaje apenas comenzaba, sabiendo que lo extraordinario estaba por desplegarse en su vida y en la de otros. La semilla del cambio ya estaba plantada, y Ana no podía esperar a ver cómo florecería. La semana siguiente amaneció radiante. El sol iluminaba el cielo, y Ana, con un espíritu renovado, decidió que ese día sería especial. Había tomado la decisión de llevar el mensaje de esperanza más allá de su círculo cercano. No solo quería que su comunidad sintiera la luz de Dios, sino que anhelaba que cada rincón del barrio fuera tocado por su amor. Mientras caminaba hacia el parque local, su mente rebosaba de ideas. ¿Y si organizamos una oración al aire libre?, pensaba. Podríamos invitar a todos, a los que conocen a Jesús y a los que todavía no lo han escuchado. A todos los que necesitan un rayo de esperanza. La idea la llenaba de una energía eléctrica, una sensación que sabía que era el toque del Espíritu Santo. Al llegar al parque, vio a familias disfrutando del día, niños correteando y risas que resonaban en el aire. Con el corazón palpitante, comenzó a hablar con las personas, compartiendo el plan de encuentro. Muchos sonrieron y aceptaron la invitación, y otros se unieron, intrigados y escépticos, pero deseosos de saber más. Más tarde, mientras daba los últimos toques a la organización del evento, recibió un mensaje de Javier. Ana, ¿te gustaría que hablara un poco sobre cómo Dios transformó mi vida en la reunión?, propuso. Las lágrimas brotaron de sus ojos al leerlo. La comunidad se estaba uniendo, cada corazón contribuía a crear una atmósfera de fe. Era un testimonio vivo de que Dios estaba obrando. El día de la oración llegó y, al acercarse la hora, Ana sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Había un gentío reunido, el murmullo de voces se elevaba a su alrededor, pero había un profundo sentido de expectación en el aire. Ana se subió a una pequeña plataforma. Al ver todos esos rostros, recordó el maravilloso abrazo que sintió en la noche de la reunión anterior. Con una voz clara y llena de amor, comenzó a hablar. Amigos, esta tarde no estamos aquí solo para orar entre nosotros. Estamos aquí para permitir que la luz de Dios brille a través de nuestra unión. Cada historia, cada testimonio, cada oración puede abrir puertas a lo increíble. Sus palabras resonaron con fuerza en los corazones de los presentes. En medio de la oración, algo extraordinario comenzó a suceder. Una mujer de una esquina, llamada Carla, se levantó y compartió su lucha con la enfermedad. Las palabras brotaban de su corazón, y a medida que oraban juntos, una paz profunda llenó el parque. Ana podía ver cómo diferentes grupos de personas se unían, abrazándose, apoyándose y compartiendo lágrimas de alegría. La atmósfera se transformó en un mar de amor. Mientras las oraciones ascendían al cielo como incienso, Ana sintió que una corriente de poder las envolvía a todos. Estamos conectados, somos parte de un mismo cuerpo, pensó. La fe se movía como un río entre ellos, y lo que comenzó como un evento local estaba tomando una forma mucho mayor, drenando cualquier duda y llenando vacíos con esperanza. Al finalizar, una sensación de alegría pura inundó su espíritu. La gente reía, abrazando a sus amigos. Había un sentido de propósito renovado en el aire. Ana dijo, este es solo el principio. Sigamos orando y viendo lo que Dios puede hacer. Pero mientras la multitud se dispersaba, una inquietud la abrazó. ¿Y si esto se convierte en algo que nadie esperaba?, se preguntó. Los ojos de Ana brillaban con la promesa de un futuro lleno de milagros. La aventura apenas estaba comenzando, y ella sabía que cada día traería nuevos desafíos, nuevos misterios por descubrir. Así, una nueva visión se formaba en su corazón. ¿Qué más tiene Dios para nosotros en este viaje de oración? ¿Y qué sorpresas aún se despliegan a la vista?, se preguntaba, preparada para dejarse llevar por la corriente de su divino propósito. El sol brillaba con fuerza al día siguiente, y Ana se despertó con el corazón aún latiendo de alegría. La oración del día anterior había dejado una impronta en su alma, una huella divina que no podía ignorar. Sintió que algo se había encendido dentro de ella, una chispa de esperanza que la impulsaba a seguir adelante. ¿Qué más podría hacer para expandir esa luz? Con un propósito renovado, Ana decidió que no podía estar sola en este camino. Sentía que debía convocar a otros, reunir a un grupo que acompañara la oración y los anhelos de tantos. Voy a invitar a todos a formar parte de esto, pensó. Así que, tomando su teléfono, envió mensajes a sus amigos más cercanos, incluyéndolos en una pequeña reunión en su casa esa misma noche.
La tarde pasó rápidamente. Al llegar la hora, su hogar se llenó de risas y voces, como un cálido refugio en medio de un mundo a veces frío. Con cada nuevo rostro que cruzaba la puerta, Ana sentía esa chispa de esperanza crecer aún más. Cuando todos se reunieron en su sala, Ana sintió que el ambiente estaba cargado de expectativa. Bienvenidos, amigos. Esta noche nos reunimos no solo para compartir, sino para orar juntos, para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, les explicó con entusiasmo mientras su corazón se aceleraba. Se sentía como una guía en una travesía espiritual, dispuesta a explorar todo lo que su fe podía alcanzar. Así empezaron a compartir. Álvaro, un viejo amigo, habló de su lucha personal con el dolor y cómo la oración había sido su refugio. Cuando sientes que todo se desmorona, la fe es lo único que te sostiene, dijo con una voz que temblaba ligeramente. Ana asintió, sintiéndose profundamente conectada a su testimonio. Mientras la noche avanzaba, cada uno compartía no solo sus cargas, sino también sus esperanzas y sueños. Ana tomó nota mental de cada historia, cada rayo de luz que brotaba de sus corazones. Fue en el momento en que Luz, una mujer de espíritu radiante, compartió su historia de cómo había encontrado trabajo después de meses de prueba y oración, que la atmósfera se transformó. La habitación se llenó de un fervor casi palpable, como si cada palabra fuera un ladrillo en la construcción de un templo de fe. Luz dijo: Dios nunca se olvida de nosotros. Cuando estamos listos, Él abre las puertas que no podíamos imaginar. Sus palabras resonaron como un eco sagrado y todos sintieron el poder de su testimonio. Ana estaba casi asombrada, veía el impacto que su reunión estaba causando, la manera en que el amor de Dios se tejía a través de cada historia compartida. Al final de la noche, oraron en unidad. Ana sintió la presencia del Espíritu Santo envolviendo el lugar, como si cada oración fuera un ala de ángel tocando el cielo. Era un momento sagrado, un reconocimiento colectivo de que estaban siendo parte de algo más grande. Cuando la reunión concluyó, los rostros de sus amigos mostraban gratitud y un brillo nuevo. Ana sabía que lo que comenzaron esa noche era solo el principio, una expansión que podría llevarlos a nuevos horizontes. Mientras se despidieron, Ana no pudo evitar pensar en el camino que aún les quedaba por recorrer. ¿Qué más tiene Dios preparado para nosotros? ¿Cuán lejos nos llevará esta travesía de fe? Reflexionó, sintiendo en sus entrañas una mezcla de emoción y expectación. Las preguntas se agolpaban en su mente. Estaban a punto de descubrir algo grandioso, algo que probablemente desafiara todas sus expectativas. ¿Qué milagros aguardarían en su próximo encuentro? ¿Podría el amor de Dios manifestarse de maneras aún más sorprendentes? Con el corazón palpitante, Ana se preparaba para dar cada paso, dejando que la luz de Dios guiara su camino. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y expectativas para Ana. Cada día se despertaba con una certeza renovada, como si el aire que la rodeaba estuviera cargado de posibilidades. Después de la reunión, su mente no dejaba de girar en torno a las historias compartidas. Miraba a su alrededor y veía la belleza en las pequeñas cosas, sentir que cada instante era una oportunidad para experimentar la gracia de Dios. El jueves, decidió que era hora de dar un paso más. ¿Y si hacemos algo más?, se preguntó, mientras su corazón latía. ¿Por qué no crear un espacio donde podamos conectar más profundamente, donde otros también puedan unirse a esta luz? La idea brilló en su mente como un faro. Organizó un encuentro en el parque local, un día especial de oración abierta para toda la comunidad. Tomó su teléfono de nuevo, comenzó a enviar mensajes a conocidos, a familiares, invitando a todos a participar. Cuando llegó el día, el parque se llenó de niños correteando, parejas caminando, y familias disfrutando del sol. Ana se sintió como si estuviera en el centro de un vórtice de amor y esperanza. Había preparado sillas en círculo, creando un ambiente que invitaba a todos a acercarse. Podía ver la curiosidad en los rostros de algunos, y un sentimiento de alegría la invadió al pensar que Dios mismo trajo a cada uno de ellos a ese lugar. Hoy, nos unimos en oración, en comunidad, comenzó al recoger las voces de los presentes. Testificamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La pasión comenzó a encenderse nuevamente mientras cada uno compartía sus momentos de fe. Un niño, con la voz temblorosa, confesó su miedo al inicio de su nuevo colegio, mientras su madre le sonreía con orgullo. Una mujer mayor contó cómo había orado por su salud, y el doctor había dicho que estaba en remisión. Cada testimonio era una chispa, y Ana no podía evitar sonreír al ver cómo ese fuego comenzaba a propagarse entre ellos. Mientras oraban, Ana notó que una pareja en la esquina observaba, un poco dudosos, pero intrigados. Eran Carlos y Lucía,
nuevos en la vecindad, quienes habían estado buscando un lugar donde conectar con la comunidad. Ana sintió un impulso en su corazón. Con un gesto cariñoso, se acercó a ellos. Bienvenidos. Me alegra que estén aquí, les dijo. ¿Nos podrían contar qué les trajo hoy? Lucía, con una voz suave, confesó que se sentían perdidos y solitarios desde que se mudaron. Ana, sintiendo la profundidad de su angustia, les abrazó, enviando una corriente de amor que parecía conectar sus corazones inmediatamente. La oración continuó, y Carlos, aunque con una voz temblorosa, compartió su lucha reciente en la búsqueda de trabajo. Ana sintió que el Espíritu Santo le decía que ellos también estaban allí por una razón. Al terminar el encuentro, hubo abrazos, risas y promesas de regresar. La luz del atardecer comenzó a tintar el cielo de dorado, y Ana se sintió llena de gratitud. Ella sabía que lo que había comenzado con unos pocos amigos estaba despertando una comunidad más grande, pero, mientras el día se cerraba, un pensamiento le cruzó por la mente: ¿hasta dónde llevará esto? La presencia de Dios era palpable, y el eco de nuevas historias estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasará en nuestra próxima reunión? ¿Qué más revelará el Señor en medio de nosotros? Ana miró hacia el horizonte, llena de anticipación y emoción. Sabía que algo sorprendente estaba a punto de suceder. La chispa se había convertido en una llama, y la noche apenas comenzaba. Los días siguientes transcurrieron llenos de un fervor inquebrantable. Ana, realmente inspirada por el eco de la reunión anterior, comenzó a vislumbrar una gran misión. Ella se encontraba en medio de un despertar, donde cada conversación se convertía en un testimonio, cada encuentro se transformaba en una oportunidad divina. Era como si el cielo hubiera abierto sus puertas, derramando luz y unción sobre cada rincón de su vida. Los fines de semana se convirtieron en ocasiones de encuentro y comunidad. El parque, antes un simple espacio de juegos, ahora tenía un aire de sagrado, una atmósfera en la que el amor de Dios era palpable. Gente nueva se unía, muchas personas atraídas por la chispa que Ana había encendido. Eran padres, jóvenes, abuelos, todos tenían una historia, todos llevaban consigo una búsqueda. En pocos días, el grupo se amplió, y Ana se sintió bendecida al ver a los rostros radiantes, llenos de esperanza. Una tarde, mientras Ana organizaba las sillas, notó la presencia de una mujer de pie al borde del parque. Su expresión era seria, pero hay algo en su mirada que le decía que había mucho más bajo esa superficie. Ana, impulsada por el amor de Cristo, se acercó a ella. Hola, soy Ana. ¿Te gustaría unirte a nosotros hoy? La mujer, quien se presentó como Marta, le explicó que no había tenido una buena experiencia en su iglesia anterior y que se sentía perdida. Es un lugar seguro aquí, le dijo Ana con calidez. No hay juicios, solo amor. Las palabras de Ana parecían romper la coraza que rodeaba a Marta. Se sentaron juntas, y a medida que la reunión avanzaba, Ana la animó a compartir sus pensamientos. En medio de canciones y oraciones, Marta finalmente expresó su dolor. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Ana sintió que en ese momento, Dios había orquestado algo hermoso. La conexión entre ambas creció. Marta comenzó a abrirse sobre su pasado, su lucha, y Ana compartió su propia historia. En ese intercambio de vulnerabilidad, algo especial sucedió. La atmósfera se cargó de un amor fresco, esa atmósfera donde el Espíritu Santo se mueve libremente. Las risas, los abrazos y los testimonios de fe alimentaban esa nueva comunidad día tras día. Ana se daba cuenta de que este movimiento no solo se trataba de oraciones, se trataba de vidas transformadas. Se comenzaron a establecer pequeños grupos de estudio bíblico en varias casas de los que asistían, multiplicando el deseo de aprender y crecer. La presencia de Dios se hacía cada vez más evidente en cada encuentro. Eran las pequeñas cosas las que hacían la diferencia: una sonrisa, un abrazo, una oración compartida. Un día, mientras reflexionaba en oración, Ana sintió un llamado divino. Esto va más allá de ti, Ana, resonó en su corazón. Estás siendo preparada para expandir esta luz. Era una llamada a ir más profundo. Con el fuego del Espíritu encendido en su pecho, se preguntó: ¿cómo? ¿Dónde me llevará el Señor? Entonces, mirando el horizonte una vez más, Ana se dio cuenta de que no se trataba solo de un grupo, sino de una comunidad que podía impactar a muchos. Pero, a medida que su corazón latía con intención, una duda sutil se coló. ¿Estoy lista para esto?
¿Realmente puedo conducir a otros hacia la luz de Dios? Con una mezcla entre emoción y temor, Ana sabía que tenía que buscar esta respuesta, y rápidamente su mente comenzó a agregar posibilidades. Un retiro espiritual, quizás un fin de semana de adoración, o más encuentros abiertos. ¿El tiempo avanza y las cosas están a punto de cambiar? ¿Qué más tiene Dios reservado para nosotros? ¿Cuáles serán los próximos pasos en este camino de fe? Las respuestas estaban en el aire, pero una cosa era cierta, la travesía apenas comenzaba. Los días comenzaron a transcurrir con una vibrante expectativa. Cada amanecer era una nueva oportunidad para Ana, casi como un lienzo en blanco donde ella podía plasmar no solo su fe, sino también la de aquellos que la rodeaban. El grupo continuaba creciendo, y con cada persona que se unía, una chispa se encendía en su corazón. Las historias de transformación eran su aliento, y Ana sentía cuánto amaba ser parte de esto. Una tarde, mientras organizaba un círculo de oración en el parque, vio a Pablo, un joven músico que tocaba la guitarra en las calles cercanas. Su rostro reflejaba la lucha de tantas almas perdidas, pero también escondía un brillo que Ana no podía ignorar. Se acercó a él, sintiendo que Dios le estaba haciendo una invitación. «Hola, Pablo. ¿Te gustaría venir a compartir tus canciones con nosotros?» Pablo miró con sorpresa, pero en sus ojos había una mezcla de temor y esperanza. «Soy solo un músico, no un predicador», murmuró. Pero Ana, con gentileza, le respondió: «Cada canción puede ser un mensaje. Lo que importa es el corazón detrás de ellas». Esa invitación fue el comienzo de algo hermoso. Pablo aceptó, y en su primera reunión, sus acordes llenaron el aire con melodías que hablaban de amor, esperanza y sanación. Canto tras canto, el parque se llenó de una alegría palpable, como si los ángeles mismos danzaran entre ellos. La música unió a las personas, removiendo muros invisibles y recordando a cada uno que la gracia de Dios estaba más cerca de lo que pensaban. La siguiente semana, Ana organizó un retiro espiritual. Con el corazón latiendo con fuerza, comenzó a invitar a cada uno de los miembros del grupo, y la respuesta fue abrumadora. Cada persona traía su carga, sus historias, sus sueños rotos, pero también su fe. Ana meditó sobre cómo llevar a sus hermanos a un lugar de sanidad. El amor de Dios puede hacer lo imposible, le decía a su espíritu. El día del retiro llegó y, al llegar al lugar, el cielo parecía sonreír. Las montañas se alzaban majestuosas, y la brisa traía consigo un sentido de paz. Al caer la tarde, comenzaron a compartir testimonios, y las palabras se transformaban en oraciones elevadas al cielo. En ese momento, Ana vio cómo la comunidad se unía en un mismo espíritu. «El tiempo de nuestra transformación ha llegado», exclamó, mientras la energía sobrenatural llenaba el lugar. Los lazos entre todos se reafirmaron, y Marta, quien había comenzado como una extraña, ahora compartía su viaje de sanación. «Yo no sabía que había tanto amor así, aquí», dijo, mientras su voz temblaba. Las lágrimas corrían por su rostro, pero eran lágrimas de liberación, de un pasado dejado atrás. El corazón de Ana se llenó con la certeza de que todo esto era parte del plan perfecto de Dios. Al caer la noche, Ana se encontró sola en un rincón. Miró hacia las estrellas que decoraban el cielo oscuro y sintió la presencia de Dios como nunca antes. Era un momento sagrado. «Señor», susurró, «¿qué más tienes preparado para nosotros?» La respuesta no llegó en forma de palabras, pero el silencio profundo resonó en su ser. Cuando regresaron a casa, Ana estaba llena de una nueva energía, lista para continuar la misión, pero las dudas aún asomaban. ¿Estaré lista para lo que vendrá? ¿Qué pasa si esta ola de gloria se desvanece? Un nuevo susurro llegó a su corazón: «Confía en el camino, porque tú no estás sola». Con esto en mente, Ana decidió que era momento de soñar más grande. Una reunión especial para toda la ciudad, tal vez, con adoración y celebración, con una mezcla de gratitud y temor, dio un paso en fe y comenzó a planificar. Se preguntó: ¿qué dirán las personas? ¿Acaso muchos se unirán? La luz de la esperanza iluminaba su camino mientras su pueblo se preparaba para algo inesperado. ¿Qué milagros sucederán cuando nos unamos en adoración y oración? ¿Está el mundo listo para recibir esta luz? Las respuestas estaban ahí, esperando ser descubiertas, en ese místico horizonte que nunca dejaba de brillar. El día tan esperado llegó al fin. La ciudad de San Martín se había transformado en un bullicioso escenario de fe y amor. Ana sintió una mezcla de entusiasmo y nerviosismo mientras observaba a la gente agolpándose en la plaza central.
Con el sol brillando en lo alto, el clima mágico les prometía una jornada llena de milagros. Hoy, Dios hará algo poderoso, murmuró en su interior, agradeciendo por cada paso que la había llevado hasta este momento. A su alrededor, las risas y las conversaciones se entrelazaban con las melodías suaves de los músicos locales que habían venido a unirse. Pablo, con su guitarra, ofrecía notas que hacían vibrar el corazón de todos, creando un ambiente acogedor. Ana sabía que cada rostro allí presente llevaba una carga, una esperanza, y un deseo profundo por experimentar la acción divina. Al comenzar el evento, Ana se sintió llevada por una energía divina. Se subió al escenario, y con una voz llena de amor y fe, saludó a todos. Bienvenidos, amigos. Hoy estamos aquí por un propósito más grande que nosotros mismos. Venimos a unir nuestras voces y corazones en oración y en adoración. Hoy, desatamos el poder de Dios en nuestras vidas. La multitud respondió con un clamor entusiasta, cientos de voces resonando como un solo cuerpo. Ana recordó el viaje que había recorrido desde las sombras de la duda hasta el fulgor de la fe. Los testimonios comenzaron a fluir. Marta compartió cómo su vida se había transformado, su lucha y su liberación llenaron el aire de sentimientos abrumadores. Ana sintió lágrimas de gratitud surcar su rostro. Entre aplausos y vítores, otros se levantaron para compartir sus historias. Deseos que emergían desde lo profundo, como un manantial de esperanza y amor. A medida que todos se unían en oraciones colectivas, Ana sintió el cielo abrirse sobre ellos. Era como si la presencia del Espíritu Santo se desbordara en cada rincón. El aire vibraba con poder, unas luces resplandecían mientras la fe se encendía en los corazones de los presentes. Ana se postró en el suelo, agradecida por estar en medio de lo que Dios estaba haciendo. De repente, un estremecimiento recorrió la plaza. Una mujer en la esquina, su rostro lleno de angustia, levantó la voz mientras compartía cómo había estado luchando contra una enfermedad devastadora. El clamor de la multitud se tornó en un canto de oración intensa. Ana vio cómo el amor de Dios rodeaba a la mujer, y en un instante, la atmósfera se transformó en un río de sanidad. Con manos levantadas hacia el cielo, oraron fervientemente, y en ese momento mágico, la mujer comenzó a alabar a Dios por su sanidad milagrosa. El momento resonó como un eco divino, la multitud estalló en júbilo. Cada quien se abrazaba, uniendo sus corazones en una celebración de lo que Dios estaba haciendo. Ana sintió una ola de paz inundar su ser. Este era el trabajo del Señor, y ella estaba allí para ser testigo. Cuando la jornada finalizó, la plaza estaba decorada con alegría compartida. Las almas vibraban, sus corazones llenos de nueva fe. Al mirar a su alrededor, Ana comprendió que había sembrado más que semillas de oración, había plantado un bosque de esperanza en sus vidas. Los días siguientes fueron un torbellino de testimonios trascendentes. Las historias de vida eran cada vez más impactantes, las reuniones se convirtieron en movimientos, y su pequeño grupo de oración floreció en una comunidad vibrante. El sonido de la fe resonaba en cada rincón, y la luz de Dios se irradiaba más allá de las montañas. Ana se daba cuenta de que sus inquietudes iniciales se habían diluido en el amor y la unión que había encontrado. Comenzó a soñar en grande, convencida de que esto era solo el principio. ¿Qué más tiene Dios preparado para nosotros?, se preguntaba cada día, mientras veía cómo su ciudad entera se llenaba de paz y gracia. En su corazón había una certeza nueva, la misión no era solo suya, sino de cada uno de ellos. Ana sabía que debían seguir adelante, seguir buscando, orando y adorando juntos. En ese sentido de comunidad, en ese abrazo fraternal, estaba la manifestación de Cristo mismo. Y así, mientras los días se convertían en semanas, Ana continuó fiel en su labor. Un día, entre risas y alabanzas, se hizo un silencio sagrado. Dios había comenzado una obra nueva, una transformación gigante que no solo cambiaría vidas, inspiraría a otros a unirse en su búsqueda. Ana, con un corazón palpitante, levantó la vista al cielo y sonrió. La luz de un nuevo amanecer no solo iluminaba su vida, sino todo un pueblo sediento de milagros. ¿Y tú, querido lector, estás listo para ser parte de esta cadena de milagros? ¿Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal? El momento de mostrar tu apoyo es ahora. No olvides dejar un like para alimentar el algoritmo y así, seguir compartiendo estas historias de fe con el mundo entero. Comenta. Queremos escuchar tus testimonios y reacciones sobre lo que has vivido hoy. Y no esperes ni un segundo más para compartir este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Que la luz de Dios brille a través de ti.